Parceros, en el video anterior vimos cómo detrás de los movimientos de los precios siempre está la mano del dinero profesional en sus procesos cíclicos de acumulación y de distribución, que lo único que podemos hacer nosotros como pequeños operadores es tratar de identificar las huellas que nos dejan estos profesionales y tratar de posicionarnos en la dirección de ellos. El objetivo de empezar esta puesta a punto en trading con Wyckoff no es tanto utilizarlo como método de trading, sino entender la parte conceptual de los mercados, saber dependiendo de la zona en la que se encuentra el precio si lo que nosotros debemos buscar es una compra, una venta o si lo que tenemos que hacer es esperar. En el siguiente módulo con Elliott vamos a complementar esta información y con Elliott y Fibonacci vamos a poder proyectar objetivos. Después con velas japonesas y con indicadores vamos a ver señales concretas de compra y de venta. La idea es que con toda esa información ustedes puedan crear una estrategia personalizada totalmente a la medida de su plan de trading y de su capital. Por eso en este video vamos a terminar la parte más teórica de Wyckoff, vamos a ver algo importantísimo que son las 3 leyes fundamentales del mercado que ustedes deben tener clarísimas para que dejen de ver esto como algo emocional, errático y aleatorio y empiecen a ver los mercados financieros como un profesional, como un negocio. Vamos a ver las 3 leyes fundamentales del mercado y las fases del mercado según Hank Pruden. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera ley fundamental de los mercados es la ley de oferta y demanda. Lo que nos dice esta ley es que el precio de cualquier activo, sea cual sea, es el resultado de la interrelación entre esos agentes que quieren vender el activo, es decir, la oferta, y esos agentes que quieren comprar ese activo, es decir, la demanda. Cuando la demanda excede a la oferta, el precio tenderá a subir, y cuando la oferta es la que excede a la demanda, el precio tenderá a bajar. Así de sencillo. Lo que pasa en el mundo del trading es que se tiene la creencia que cuando hay un crecimiento de los precios y no está acompañado con un incremento de volumen que refleje aumento de demanda, ese movimiento está condenado a fracasar. Lo mismo cuando el precio cae y no hay un aumento de la oferta que se vea reflejado en el volumen, ese movimiento no es verídico y no está condenado a fracasar. Esto no es del todo cierto. Y todo siempre, y lo que nos dice Wyckoff es que hay que verlo siempre dependiendo del contexto y en términos relativos. Muchas veces el precio puede subir simplemente porque se retira la oferta y muchas veces el precio puede bajar porque se retira la demanda. Y esto lo podemos ver mucho en el espacio de las cripto, en los pumps and dumps, cuando el precio sube como un cohete y de un momento a otro se retira la demanda, se le va la liquidez y el precio simplemente cae de su propio peso porque no hay personas que lo quieran comprar y no necesariamente se ve un incremento del volumen que diga que lo están vendiendo mucho, simplemente lo dejaron de comprar y el precio va a tender a caer. Lo mismo pasa por el lado de la demanda. Si sin tener que ver un aumento en la presión compradora, simplemente si la oferta se retira, el precio va a subir. Simplemente así de sencillo. La segunda ley es la ley de causa y efecto. Lo que nos dice esta ley de causa y efecto es que todo desplazamiento que tenga el precio siempre tiene que tener un origen concreto que lo provoque, que no hay movimientos aleatorios, que siempre es fruto de las maniobras provocadas, a veces coordinadas o no, de los profesionales, de las ballenas, de como quiera que nosotros queramos llamar ese operador compuesto que nombró Wyckoff en sus procesos de acumulación y distribución. Cuando más intensos sean estos procesos de acumulación y de distribución, más intenso también será el movimiento posterior, es decir, mientras más intensa sea la causa, que será esa acumulación o esa distribución, más intenso será también el efecto, que será el movimiento tendencial posterior. Esto es muy importante. Y la tercera ley fundamental de los mercados es la ley de esfuerzo y resultado. Esta ley es que todo esfuerzo debe tener un resultado en armonía con ese esfuerzo, que si hay falta de armonía entre lo que nos muestra en este caso concreto el volumen y lo que nos muestra el precio, si no hay armonía es una señal de que los profesionales están buscando un giro en el precio del mercado. Entonces, en términos concretos, ¿qué es? Y acá tenemos varios ejemplos. Cuando nosotros vemos que el precio se acerca a una zona de resistencia o a una zona de soporte e incrementa la actividad negociadora, incrementa el volumen, nosotros de entrada podemos saber qué son los
profesionales que están en ese punto operando, que ellos están metiendo la mano ahí. Si posteriormente nosotros vemos que el precio en esa resistencia, con ese incremento de volumen, logra romper esa resistencia, es que el esfuerzo que hubo fue para romper esa resistencia y por eso esperaríamos un resultado en armonía con ese esfuerzo. El resultado sería ese movimiento tendencial posterior al alza. Pero si por el contrario nosotros vemos que hay un incremento en la actividad negociadora que nos dice que los profesionales están ahí dentro del mercado, y el precio no logra romper esa resistencia, o si estamos en un mercado bajista no logra romper ese soporte, pero hay mucha intensidad en la actividad negociadora, lo que nosotros podemos inferir es que son los profesionales ya haciendo un proceso de acumulación o un proceso de distribución, y lo que pretenden a continuación es darle un giro al mercado. Nosotros lo que tenemos que saber es que mientras se está dando el esfuerzo y nosotros vemos el incremento en la actividad de negociación, ya sabemos que ahí está el profesional, pero de inicio nosotros no sabemos cuál es la intención del profesional. Por eso nosotros tenemos que ser más reactivos y no tratar de adivinar y, uy, sí, yo creo que el profesional en este punto va a romper la resistencia antes de que lo haga y posicionarse antes de que lo haga, porque podemos cometer un error que nos haga perder nuestro capital. Precisamente lo que nos enseña Wyckoff es aprender a cultivar la paciencia, aprender a identificar todas las trampas que el mercado te va a lanzar todo el tiempo para tratar de sacarte de una buena posición. Entonces, teniendo claras estas tres leyes fundamentales, es muchísimo más fácil entender el contexto de lo que está pasando en el mercado, entender en momentos específicos cuándo es que están los profesionales actuando, y dependiendo del resultado de esa actuación, nosotros poder posicionarnos y gozar de una parte de las ganancias de las que van a gozar ellos. Pretender nosotros posicionarnos antes que ellos y ser más y posicionarnos y tratar de adivinar el movimiento antes de que ellos lo den, es nosotros sobrevalorar nuestras propias capacidades, y eso no es lo que un operador según Wyckoff debería hacer. Charles Dow estructuró el mercado en tres fases: fase de acumulación, fase de participación y la fase de distribución. Vimos que Wyckoff le adicionó una etapa y ya quedaron la de acumulación, la tendencial alcista, distribución y la tendencial bajista. Hank Pruden, uno de los más conocedores de la filosofía de Wyckoff, profesor universitario, inversionista también, fue más a fondo y quiso explicar más allá esas etapas que en últimas son las mismas, pero él las quiso explicar más a detalle, los comportamientos y el sentimiento de cada una de ellas más a detalle. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver para poder entenderlas mejor. Vamos a ver las 5 fases de Hank Pruden, son las mismas fases tanto para los mercados bajistas como alcistas. Voy a presentarles unos ejemplos en cripto, dos ejemplos que encontré muy acertados a la teoría. Desafortunadamente en la práctica los procesos no suelen darse con tanta claridad como nosotros vamos a ver, pero sí es importante partir de una situación casi que idílica donde se puedan entender los puntos más concretos, y después con el paso de la experiencia y de la práctica ir todos nosotros entendiendo y acoplando mejor estas 5 fases del mercado, pero en el mercado cripto. ¿Cuáles son las 5 fases del mercado de Prudent? Empezamos con la fase A, donde venimos de un mercado bajista. Acá la oferta todavía es la que tiene el control del mercado y por eso los precios vienen cayendo. Pero llega un momento en el que los precios están lo suficientemente bajos, cuando muy seguramente han llegado a un nivel histórico importante de soporte. Los precios ya están lo suficientemente bajos que se vuelve a ser atractivo para los profesionales y ellos empiezan a comprar títulos poco a poco y empieza ese proceso de acumulación que nosotros conocemos. En esa fase, uno de los mayores indicios de que estamos frente a un cambio de tendencia o que la demanda ya está posicionándose para darle un reverso al precio es el volumen de parada. El volumen de parada es muy importante que nosotros lo identifiquemos porque es una vela que va a llegar acá con mucho volumen, o sea, se puede ver como una vela de cuerpo muy grande, bajista, con mucho volumen, que muestre como que va a romper ese soporte y que dé la sensación de que es una vela con fuerza, que va a hacer y va a llevar el precio al colapso.
pero está pasando es todo lo contrario. Precisamente la intención de esa vela es dar ese sentimiento de miedo, de pánico, para que las manos débiles vendan sus títulos y los profesionales comprar la mayor cantidad de títulos que puedan, casi que a los menores precios que va a alcanzar. Acá esta etapa A termina con un rebote que se llama rally automático, que puede ser simplemente los profesionales cerrando sus cortos o la compra de los primeros títulos que compraron acá, que les empiezan a dejar sus primeras ganancias. Este rally es automático y casi siempre cuando el activo tiene apalancamiento, casi siempre son los shorts que se cierran. Este rally automático llega a una zona de resistencia, esta resistencia forma como una línea de oferta y el volumen de parada ya nos había dado, o donde se dio el volumen de parada, ese soporte ya nos había dado la línea de demanda. Esto nos marca ya un rango de trading, un rango de acumulación. Esto es bastante importante. Acá termina entonces la fase A, vamos a pasar a la fase B. En la fase B el precio vuelve a caer y bueno, antes de que pasemos a la fase B, nosotros en la fase A como inversionistas pequeños, todavía en este punto nosotros no habríamos entrado porque nosotros no sabemos si este volumen, acá cuando el precio está cayendo, nosotros no sabemos si este volumen efectivamente va a querer romper ese soporte y a seguir bajando los precios o si es un volumen de acumulación. Recuerden la ley de esfuerzo y resultado. En este punto el esfuerzo no tuvo el resultado de romper el soporte, entonces sí tenemos un indicio fuerte de que estamos en los primeros síntomas de acumulación. Ahora viene la etapa B. En la etapa B el precio vuelve a tener otra caída, rompe el soporte previo que ya había marcado el volumen de parada y aquí es el punto crucial del mercado. Si aquí la demanda, es decir, los compradores van de verdad a quedar en control del mercado, aquí este rompimiento va a ser con poco volumen, con mucho menos volumen que el que se dio en el volumen de parada. Igual acá lo que ellos buscarán es sacar a las manos débiles que queden y al mismo tiempo sacar a los operadores que se pusieron en long aquí y al mismo tiempo sacar, porque muy seguramente ellos bajan el precio acá con un short, es decir, ellos ya compraron acá pero acá lo shortean a crédito, tienen otra ganancia acá, liquidan a las manos débiles, sacan a los stops de los otros operadores que se posicionaron bien y compran los títulos más baratos que se podían conseguir. Después el precio vuelve a la línea de oferta, ya aquí empieza simplemente a testar la oferta flotante. Aquí testea estos compradores de acá, si la oferta que hay es suficiente como para volverlos a traer abajo y que sea mejor que ellos se retiren o si ya está listo el precio para dar el salto. Entonces en la fase C el precio todavía se encuentra encerrado en ese rango lateral y pues con ley de causa y efecto es de saber, o según nos decía Wyckoff, que mientras más dure el precio en esa etapa lateral, en ese rango de acumulación, pues más potente sería el movimiento tendencial posterior. Si los profesionales se dan cuenta que ya no hay la suficiente oferta o la oferta fue poca en este punto, ellos acá ya le van a meter los esteroides porque saben que el precio ya no tiene contrapartida, que el precio está listo para subir. Si ya no hay oferta, el precio sube por simple ley de oferta y demanda, que también vimos ahorita. Entonces el precio está listo para el salto, pero antes de entrar con toda en la fase D, el precio tiene que romper esta resistencia que es la línea de oferta. Acá se tiene que ver esfuerzo y se tiene que ver un resultado acorde a ese esfuerzo. Si se ve otro incremento en la actividad negociadora más que el testeo anterior de esa línea de oferta, si se ve un incremento del precio y el precio rompe, ahí nosotros vamos a estar ya muy atentos a entrar. Acá de pronto en el spring, si nosotros logramos identificar que este rompimiento tiene poco volumen, nosotros podríamos entrar en el spring. Es la entrada más riesgosa según Wyckoff, pero más adelante vamos a ver que con algún tipo de velas japonesas y algún tipo de indicadores podemos hacer esa compra del spring muchísimo más segura o al menos con muy poco riesgo y con el mismo potencial, pero más adelante
sabríamos cómo hacer eso. Por ahora saber que esta sería la compra más difícil, pero la mejor compra y la más segura sería después de que el mercado nos muestre en la fase D que rompe y que venga a hacer el pullback. Aquí en ese pullback se termina la fase D, en el back es la mejor zona donde se podría tomar el trade en las cripto. ¿Qué pasa? Que como los mercados tienen poca liquidez, a veces rompe la resistencia y el precio no alcanza a hacer el pullback o no lo alcanza a hacer completo porque no tiene pues la liquidez suficiente para hacerlo. Entonces muchas veces lo que hacemos nosotros es dejar órdenes de compra stop por encima de la resistencia con el 50% de lo que nosotros planeamos comprar. Entramos a la posición y si el precio hace pullback, completamos la compra. Así, simplemente completamos la compra, que sería casi que al mismo precio. Después tenemos entonces una fase E, suponiendo que el pullback fue exitoso y al precio ya no le queda nada más que subir. La oferta brilló por su ausencia, la demanda está en control y el precio se va hacia los objetivos que se proyecta. Cuando el precio haya subido lo suficiente, veríamos exactamente lo contrario. Vamos como a relatarlas muy rápidamente. El precio sigue subiendo, salimos de aquí atrás, salimos de acá, ya el precio viene subiendo. Cuando ya el precio ha subido lo suficiente, las ballenas, los profesionales se dan cuenta de que el precio pues ya subió bastante, ya el mayor potencial está a la baja. Ellos empiezan a cerrar sus posiciones. Aquí hay una intensa actividad negociadora donde ellos no solamente salen de su posición en largo, sino que empiezan a shortear ya con un volumen de parada, un volumen que no deja que el precio siga subiendo. Pero esta vela va a ser igual como la veíamos en el mercado bajista. Esta tiene que ser una vela verde de cuerpo completo, mucho volumen, que parezca que el precio se va a ir sin remedio hacia la luna. Esto también pasa mucho en cripto, pero no. Ese volumen lo que indica es precisamente todo lo contrario. Intensa actividad de los profesionales queriéndose salir de esos títulos. Este rally automático, esta caída automática, diferente al rally automático, esta caída automática es como los primeros beneficios de los profesionales que salieron de su posición, que empezaron a meter su propio short, y aquí son los mismos profesionales los que le meten otro long, los que suben el precio otra vez, simplemente para testear la demanda que aún queda. Acá ellos hacen lo mismo que hicieron antes en la fase B, pero para mercado alcista. Acá rompen la resistencia y con esa resistencia simplemente obligan a comprar a los del FOMO. Las manos débiles o los amateurs van a saltar a comprar viendo que se rompió la resistencia y que el precio otra vez va a seguir subiendo, y al tiempo sacarle los stops a los profesionales o a los otros operadores que sí se posicionaron bien en el short de acá a este punto. Hacen el triple combo ahí y después pasan a la fase C otra vez, se queda en el rango, testea otra vez, y si se dan cuenta que ya no hay demanda, que ya la oferta está en el control, pues ellos simplemente le van a meter otro short con esfuerzo que rompa el rango de acumulación, el pullback, y exactamente lo mismo en la fase E. Vamos a pasar a ver los ejemplos. Como les di ahorita, traté de buscar ejemplos lo más acordes a la teoría posible. No había algunos tan claros, por lo general no son tan claros, pero realmente en las cripto se ve que se cumplen estos procesos de acumulación y distribución de Wyckoff, que es muy interesante, que los procesos que en acciones y en commodities duran meses o años o muchas semanas, aquí en cripto duran días o a veces incluso se dan en horas. Acá tenemos entonces a Bitcoin. Bitcoin en el final de su mercado bajista pasado fue una acumulación de texto de Wyckoff en el volumen, en el precio. Pues vean cómo el spring de pronto no es tan perfecto, porque acá el volumen de parada igual rompió y llegó a un punto inferior, pero acá marcó el soporte con el cierre, se identificó el volumen de parada. Este volumen, cuando la vela estaba por acá con tanto volumen, la gente dijo esto se fue a cero, a cero. Un día donde cayeron de más de 250 a pasar a 150, y con tanto volumen las personas dijeron esto se va a ir a cero y vendieron en pánico, y acá los profesionales compraron a los precios más bajos de los últimos 5 años.
Bitcoin acá nunca volvió a mirar atrás y este es el momento en el que no ha llegado y muy seguramente nunca vuelva a llegar a ese punto. Los que vendieron en pánico acá le vendieron a los profesionales en su fase A, fase B y C en este caso, donde se da el spring aquí en este punto y se mantiene en el rango lateral, después la fase D donde se ve un incremento en la actividad negociadora, se ve el esfuerzo y se ve el resultado, rompen la resistencia, el precio hace el pullback fue exitoso y después vemos una fase E tendencial alcista. Eso es lo que nosotros tenemos entonces con Bitcoin. Fue un proceso que duró aproximadamente unos 3 meses. Ese proceso de acumulación duró bastante y por eso el potencial es también bastante para el movimiento posterior. Lo que nosotros creemos ahora con Bitcoin, y no estamos haciendo análisis de Bitcoin, pero que Bitcoin pueda formar otro rango de esto, si se toma 6 meses o un año entero en este rango entre 3.000 y 5.000 dólares tal vez, pues es bastante importante y el movimiento posterior por esa causa que estaría gestando, pues sería también bastante importante y nos podría llevar en el largo plazo a máximos históricos, puede que en 5 o en 10 años, pero es muy seguro que no lo lleve. Y las fases del mercado, para el mercado bajista, tengo un ejemplo de IOTA, es uno de los más acercados a la realidad. Había muy pocos porque con cripto es difícil que haya un proceso de distribución después de tanto FOMO, por lo que hablamos ahorita, ley de oferta y demanda. Muchas veces el pump es tan fuerte que la demanda simplemente ya no existe, entonces no hay demanda ni siquiera para hacer este tipo de distribución, entonces el precio colapsa muy rápido, pero en algunas se da. En el mercado alcista pasado, en el 2017-2018, se dio en algunas, IOTA o MG también tuvo una distribución que cumple muy fielmente los preceptos de Wyckoff, pero esta es una situación como muy idílica, no siempre vamos a encontrar algo que se vea tan de libro de texto y nosotros vamos a tener que ir gestando como esa experiencia con mucha práctica, ir identificando las huellas de los profesionales aun cuando no sean tan claras de identificar. Ahí es que nosotros vamos a hacer nuestro verdadero capital y vamos a ser muchísimo mejores operadores. La fase A en el mercado alcista entonces vemos de una subida extremadamente fuerte. Aquí pasamos de menos de 50 centavos a más de 5 dólares, una cosa impresionante, más de 10x en cuestión de un mes. Acá los operadores vean cómo fue incrementando el volumen. Acá el precio llegó con mucho volumen hasta este punto. Ya aquí compraron los últimos del FOMO pensando que el precio se iba a ir a la luna y se iba a meter otros 10x. Yo no sé por qué, pero había gente que igual lo pensaba. Acá ya estaban vendiendo y saliendo de su posición los profesionales. Con mucha intensidad, mucho volumen, salieron de su posición. Este es el volumen de parada. En la fase B vemos cómo vienen y rompen la resistencia, hacen un nuevo máximo por muy poco, pero con una disminución en el volumen. Esta ya es señal de que los profesionales quieren dar el giro. Acá se hubiera podido intentar la primer venta, el primer corto, el más arriesgado, pero el de más potencial. Fase C que nos tenga dentro del rango, fase D que rompa y haga el pullback exitoso. Acá sería la mejor entrada, la más segura, entre comillas, y el pullback exitoso después una fase tendencial bajista. Para terminar, nosotros debemos saber que las noticias juegan un rol importante para los profesionales y que siempre juegan en su favor. Siempre van a salir noticias negativas cuando el precio está cayendo, van a salir las peores noticias cuando el precio está en los precios más bajos. Eso le va a permitir a los profesionales que compren el miedo de la gente. Y pasa lo contrario cuando el precio está subiendo. Las mejores noticias van a salir cuando el precio ya ha sufrido o ya ha gozado más bien de la mayor parte de su rally. Entonces esas noticias positivas lo que van a hacer es que los profesionales sepan que sus órdenes de venta van a ser absorbidas fácilmente por el mercado. Entonces eso es algo para tener muy en cuenta. Las noticias con Wyckoff y los fundamentales juegan un rol importante, pero para muchas veces indicar lo contrario. Y finalmente, para profundizar sobre el tema y más que todo para la ley de causa y efecto, Wyckoff utilizaba mucho unos gráficos que se llamaban de punto y figura. Yo no los voy a ver acá con ustedes porque yo personalmente no los utilizo y acá lo que quiero compartirles es lo que yo utilizo para hacer mi trading, lo que a mí de verdad me ha servido, pero pues
a muchas personas y a las personas que se dedican exclusivamente a Wyckoff, esos gráficos de punto y figura les ayudan mucho para identificar el posible potencial que pueda tener un movimiento posterior, tendencial posterior. Yo para eso utilizo Elliott, entonces por eso los invito a que ustedes, si quieren profundizar, vayan y lo revisen por su cuenta. Cualquier pregunta de lo que revisamos acá me la pueden hacer por mensaje directo, por Discord o ahí en el grupo, y las discutimos en comunidad. Quedo atento entonces y nos vemos más adelante. Chao.